Buenos días, ¿cómo están? Muy bien hoy. Excelente. Well, it's good to be back. Es muy bueno estar de vuelta. Today, gloria a Dios, here worshiping the Lord together. Y gloria a Dios, alabando al Señor juntos. It was a very good time of worship this morning. I really enjoyed that time. Fue un hermoso tiempo ahorita juntos de adoración, de alabanza al Señor. Gracias, chicos, por eso. Sí, muy bien. Well, let's open up in prayer this morning. Vamos a abrir este tiempo en oración. Father, we thank you this morning for this time we have together. Señor, queremos darte gracias en esta mañana por este tiempo que estamos aquí juntos To hear your word, para escuchar tu palabra, to learn from you. para aprender de ti. Holy Spirit, you are the great teacher. Espíritu Santo, tú eres ese maestro que nos enseña You open up hearts to receive. y sabemos que tú abres los corazones para I recibir. pray that you would use my words this morning. Señor, quiero orar que tú uses mis palabras en esta mañana. It would not be my words, but yours. Que no sean mis palabras, que sean palabras guiadas por ti. That you would challenge us, Señor, que tú nos desafíes. and that your word would transform our hearts, Señor, que tu palabra transforme and nuestros your word would corazones transform our lives. y también transforme nuestras vidas. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén. And amen. Well, I want to start out this morning by asking us a question, Quiero comenzar esta mañana al hacernos una pregunta. a hypothetical question for us Es to think una about. pregunta hipotética para que nosotros podamos pensar en eso. What would you do ¿Qué harías tú if you knew that tomorrow night, si tú supieras que mañana en la noche, Monday evening at 7 p.m., lunes en la noche, a las 7 de la noche, God was going to come to your house? Dios va a venir a tu casa He's going to come to your house for dinner. a cenar? What would you do? ¿Qué harías tú? What would we go out and go back home today and clean the house? ¿Haríamos nosotros que después de hoy, del servicio, regresemos a casa a limpiar bien la casa? God's coming to dinner. Dios va a venir a cenar. I'm going to sweep behind the couch and De scrub repente them. vamos a barrer detrás de los sofás, abajo y restregar bien todo lo que haya que restregar. Would we go out and buy all the best food for our favorite meal that we love to cook? Quizás compraríamos los mejores ingredientes para aquellos platos más ricos que nos gustan. And get all the best ingredients, Todos los mejores ingredientes. bake the best cake we could bake, Quizás pudiéramos hornear el mejor pastel que podamos hornear. the best dessert we can imagine. Quizás el postre más rico que podamos imaginarnos. Would we go out and what would we do? ¿Qué haríamos nosotros? In today's story that we're going to look at, Y en la historia que vamos a estar nosotros viendo esta mañana, Jesus, who was God himself, Jesucristo, quien es Dios, was invited to dinner fue invitado a cenar in a home in Bethany. en una casa en Betania. And we see that there were people there that they made him the dignified guest. Y hay personas allí que lo hicieron como ese invitado dignificado And they put him in the seat of honor. y lo pusieron en un asiento de honor. And all of that seemed correct and proper. Y todo parecía ser correcto y And the right apropiado. thing to do. Y lo correcto, lo que se suponía que uno debía hacer. And then suddenly a woman came into the dinner. Y de repente una mujer entra a la cena And she interrupted everything. e interrumpió todo lo que estaba sucediendo. And she did something very crazy. Y al parecer de los demás, ella hizo algo que a todos le parecía algo loco. Something that was not very culturally accepted in that day. Algo que culturalmente en esos días no era aceptado. And out of all the people who were there at that dinner, Y de todas las personas que estaban allí en esa cena, Jesus said of her and her alone, Jesús se refirió de ella y de ella solamente. what she has done is correct. Lo que ella hizo es correcto. And what she has done will be remembered for all time. Y lo que ella hizo será recordado para todo el tiempo. And that's what we're going to talk about Y today. de eso vamos a platicar hoy. If you have your Bibles with you, turn with me to Matthew chapter 26. Quiero invitarles a que abran sus Biblias en Mateo capítulo 26. Si no tienen Biblia, vamos a también presentar los versículos aquí en la pantalla.
Matthew chapter 26. Mateo capítulo 26. We're going to be looking at verses 1 through 13. Hoy vamos a estar viendo versículos del 1 al 13. Matthew 26, 1 through 13. Mateo 26 del 1 al 13. Well, let's read that together this morning. Vamos a leer eso juntos. When Jesus had finished all these sayings, he said to his disciples, "You know that after 2 days the Passover is coming, and the Son of Man will be delivered up to be crucified." Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos: Sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, And plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. But they said, "Not during the feast, lest there be an uproar among the people." Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined at table. se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. And when the disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste?" Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? For this could have been sold for a large sum and given to the poor. Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. But Jesus, aware of this, said to them, "Why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me." Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. For you always have the poor with you, but you will not always have me. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Now we're going to briefly go through the first 3 verses this morning, the first 5 verses. Y brevemente quiero que veamos los primeros 5 versículos de este pasaje. And we'll come back to those a little bit later when we get into the trials of Jesus before he went to the cross. Y luego más adelante, cuando estemos platicando acerca de la parte donde Jesús iba a ser sentenciado, vamos a regresar a ver eso. But we need to briefly go through these verses because what Matthew is doing here is he's setting up the next section that he's going to be talking about. Pero debemos nosotros poder verlos, por lo menos de un vistazo general, porque lo que está haciendo Mateo aquí, él está como quien dice preparando el escenario para lo que él iba a platicar después. And so we must remember, as we've talked about before, that Matthew is not always concerned about chronological order. Como nosotros estuvimos platicando hace un tiempo atrás, cuando Mateo escribe este evangelio, su preocupación no era tanto el colocar los acontecimientos de una manera cronológica. He's more concerned about themes. He's using themes, and so he goes thematically, not chronologically. Más bien en lo que hace es que él escribe de acuerdo a los temas, de una manera temática. And so what happens, starting in verse 6, is he actually goes back in time, like a flashback in time. Así que lo que sucede a partir del versículo 6 es como quien dice, él hace un flashback o se va como al pasado recordando algo que había acontecido. So what he's telling us in the first 5 verses is setting us up for what he's going to tell us starting in verse 6 and through the rest of the chapter of verse 26. Así que luego lo que él está hablando en los primeros 5 capítulos nos da esa preparación para lo que él va a hablar en el versículo 6 y luego en los versículos a partir del 26. So
In 26 verse 1, it says, when Jesus had finished all these sayings, he said to his disciples. Versículo 1 nuevamente, Mateo 26. Cuando Jesús terminó todas estas palabras, dijo a sus discípulos. What are all these sayings that he's talking about? ¿Qué será lo que él estaba hablando aquí cuando se refieren a todas estas palabras? Everything that he talked about in the Olivet Discourse, Matthew chapter 24, Matthew chapter 25. Cuando él se refiere aquí, cuando él habla, cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras se refería al discurso que Jesús había dado en el Monte de los Olivos, el discurso de los Olivos. In verse 2 he says, you know that after 2 days the Passover is coming and the Son of Man will be delivered up to be crucified. Versículo 2, sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. So at this point, he's only 2 days away from going to the cross and being crucified. En este punto solamente estaba a 2 días que lo crucificaran. Jesus had been telling his disciples for 6 months, many times, over and over and over again, that he's going to go to Jerusalem and when he goes there, he's going to be crucified. It was no secret. Jesús, por 6 meses, él había estado diciéndole a sus discípulos que cuando llegaran a Jerusalén, él iba a ser crucificado. O sea que no era un secreto que eso iba a suceder. This wasn't the first time that he said it. Esto no fue la primera vez que él lo dijo. But they still didn't understand. They still didn't believe that this was going to happen. Pero aún así, ellos no entendieron, ellos no creían que esto iba a suceder. Then verse 3, it says, then the chief priests and the elders of the people gathered in the palace of the high priest, whose name was Caiaphas, and plotted together in order to arrest Jesus by stealth and kill him. Entonces los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, versículo 4, y tramaron entre ellos prender a Jesús con engaño y matarle. But they said, not during the feast, lest there be an uproar among the people. Pero decían, no durante la fiesta, para que no haya un tumulto en el pueblo. At this point, the religious leaders had had enough. A este punto ya los líderes religiosos estaban cansados. They were angry with Jesus. They were Ellos frustrated. estaban enojados con Jesús, ellos estaban frustrados con Jesús. They had believed that he had committed blasphemy because he spoke of himself as God. Y ellos pensaban que Jesús había cometido blasfemia porque se había referido a sí mismo como Dios. And now they were looking for a way to kill him. They wanted him dead. Así que en este punto ellos estaban buscando una manera de matar a Jesús. Querían que Jesús estuviese muerto. Because in the Old Testament, blasphemy deserved death. The punishment for blasphemy was death. Y lo que sucedía era que en el Antiguo Testamento el castigo para la blasfemia era la muerte. See, they saw him as a criminal. Ellos veían a Jesús como un criminal. But they plotted together, but they said they didn't want to take him during the feast. Así que ellos tramaron esto juntos, pero dijeron que no querían hacer esto durante las fiestas. Why? ¿Por qué? Now we know the Feast of Pentecost was going to happen in 2 days. También sabemos, The Feast of Passover. Feast of Passover. sabemos que la fiesta de Pascua iba a suceder en 2 días. And so there were thousands upon thousands of Jews in the city from all over the world. Así que en esa ciudad, en la ciudad de Jerusalén, había miles y miles de judíos que vivían en todas partes del mundo. Pilgrims that would come from all over the world for these feast times in Jerusalem. Habían peregrinos que venían de todas partes precisamente a celebrar estas fiestas en la ciudad de Jerusalén. So the city of Jerusalem, which is quite a small area, Así que la ciudad de Jerusalén, que en realidad es una ciudad pequeña, was jammed packed with people. estaba llena de personas. Imagine the parades out here. Pueden imaginarse, por ejemplo, ahorita que vamos a celebrar los desfiles patrios o lo que vieron en el domingo pasado, los desfiles aquí afuera, Domingo pasado, or this Tuesday on the 3rd. o este martes, el 3 de noviembre. There's going to be, most of you have seen how many people are packed into that area over there in Casco Viejo and in that area. Ustedes han visto cómo en años se han como puesto muchas personas para ver los desfiles en pequeñas áreas, a lo mejor en el casco antiguo o en esas áreas.
Think about an area the size of Casco Antiguo. Pero piensen en un área del tamaño del casco antiguo. Han ido al casco antiguo, ¿verdad? Incluso los que no son About de that acá. size. Es como un tamañito. And jamming thousands, 50, 60, 70, 80,000 people into that area. Y allí congregados quizás unos 50, 80 mil personas For over a week. por una semana. And these people are buzzing around in there for over a week, Estas personas allí todos juntos, como quien dice, por una semana, bringing sacrifices to the temple. trayendo sacrificios al templo. It was crazy. Así que era un tumulto, era algo loco. And these priests Y estos sacerdotes did not want to take Jesus no querían llevarse o tomar a Jesús during the feast. durante las fiestas. Why? Was it because they respected the feast? ¿Por qué será? ¿Será porque ellos respetaban las fiestas? No. It was they had no care or concern whatsoever about the feast that they were supposed to be representing. A ellos no les importaba ni siquiera la fiesta que ellos como líderes religiosos tenían que representar. They didn't want there to be an uproar among the people, a riot. Ellos simplemente no querían que hubiese un tumulto, ellos no querían que hubiese un riot, ¿cómo se dice? Un alboroto, una protesta. When there was a protest, Y cuando hay una protesta, the Romans would get very upset. los romanos se enojaban. And the soldiers would come in with their swords drawn and start killing people. Así que los soldados venían, sacaban sus espadas y comenzaban a matar a personas. And they were afraid they themselves would be killed. Ellos entonces estaban atemorizados que ellos mismos llegasen a ser asesinados. Now this is very important for us to understand Ahora esto es bien importante que nosotros podamos entender esta parte. as we look at these religious leaders and what their attitude was and what their motivations were and what they were supposed to be representing. A medida que nosotros vemos las vidas de estos líderes religiosos, podemos observar las motivaciones que ellos tenían y también lo que ellos se suponían que tenían que representar. The religious leaders of the day wanted to kill the Son of God. Los líderes religiosos de ese día querían matar al Hijo de Dios. These are the leaders who prayed several times a day and who fasted and who were very religious. Y estos eran los líderes religiosos que oraban varias veces al día, ellos ayunaban, hacían todas las ceremonias como líderes religiosos que tenían que hacer. Not only did they not see that Jesus was the Messiah, but they wanted to kill him. Y no solamente es que ellos no veían a Jesús como el Mesías, pero lo querían asesinar. Now, we have here, as I said, Matthew setting up the story, telling his disciples once again about his death. Así que nuevamente estamos viendo aquí, Mateo coloca esto aquí cuando Jesús le está compartiendo a sus discípulos acerca de que iba a morir. And giving us information about the religious leaders of the day because he's going to create a contrast. Y luego aquí Mateo nos pone a ver cómo eran los líderes religiosos de ese tiempo, porque luego lo que él va a hacer es que va a hacer un contraste. He's going to create a contrast between true religion and, religion and worship. Él va a hacer un contraste entre religión y adoración. There's a difference. Hay una diferencia. A contrast between religion and worship. Un contraste entre religión y adoración. Or more specifically, between works and worship. Y más específicamente, un contraste entre obras y adoración. Now let's go to verse 6. Vamos ahora al versículo 6. Now when Jesus was at Bethany in the house of Simon the leper, a woman came up to him with an alabaster flask of very expensive ointment, and she poured it on his head as he reclined at the table. Y hallándose Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, se le acercó una mujer con un frasco de alabastro de perfume muy costoso y lo derramó sobre su cabeza cuando estaba sentado a la mesa. And when the disciples saw it, they were indignant, saying, "Why this waste?" Pero al ver esto, los discípulos se indignaron y decían, ¿para qué este desperdicio? For this could have been sold for a large sum and given to the poor. Porque este perfume podía haberse vendido a gran precio y el dinero habérselo dado a los pobres. But Jesus, aware of this, said to them, "Why do you trouble the woman? For she has done a beautiful thing to me." Pero Jesús, dándose cuenta, les dijo, ¿por qué molestáis a la mujer? Pues buena obra ha hecho conmigo. For you always have the poor with you, but you will not always have me.
Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. In pouring this ointment on my body, she has done it to prepare me for burial. Pues al derramar ella este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Truly I say to you, wherever this gospel is proclaimed in the whole world, what she has done will also be told in memory of her. En verdad os digo, donde quiera que este evangelio se predique, en el mundo entero, se hablará también de lo que ésta ha hecho en memoria suya. Now I want us to read this morning John's account of this very same event. Me gustaría que viéramos este relato y también cómo lo escribió Juan en el Evangelio según San Juan. John in chapter 12 fills in all the details we need about this very same event, this same dinner. Y Juan nos da más detalles, como quien dice él llena algunos espacios allí acerca de qué fue lo que sucedió en esta misma noche, en esta cena. So, turn with me please to John chapter 12. Acompáñenme entonces en Juan capítulo 12. John chapter 12 verses 1 through 8. Juan 12 del 1 al 8. 6 days before the Passover, Jesus therefore came to Bethany, where Lazarus was, whom Jesus had raised from the dead. Entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. So they gave a dinner for him there. Martha served, and Lazarus was one of those reclining with him at table. Y le hicieron una cena allí, y Marta servía, pero Lázaro era uno de los que estaban a la mesa con él. Mary, therefore, took a pound of expensive ointment made from pure nard and anointed the feet of Jesus and wiped his feet with her hair. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro que costaba mucho, ungió los pies de Jesús y se los secó con los cabellos, y la casa se llenó con la fragancia del perfume. The house was filled with the fragrance of perfume. Y la casa se llenó con la fragancia del perfume. But Judas Iscariot, one of his disciples, he who was about to betray him, said, "Why was this ointment not sold for 300 denarii and given to the poor?" Y Judas Iscariote, uno de sus discípulos, el que le iba a entregar, dijo: ¿Por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se dio a los pobres? He said this not because he cared about the poor, but because he was a thief, and having charge of the money bag, he used to help himself to what was put into it. Pero dijo esto no porque se preocupara por los pobres, sino porque era un ladrón, y como tenía la bolsa del dinero, sustraía de lo que se hallaba en ella. Jesus said, "Leave her alone, so that she may keep it for the day of my burial. For the poor you always have with you, but you do not always have me." Entonces Jesús dijo: Déjala, para que lo guarde para el día de mi sepultura. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. So the scene becomes much clearer when we see John's account. Así que cuando vemos nosotros el relato de Juan, vemos este escenario un poquito más claro. Who was the woman who came in? ¿Quién era la mujer que vino? Mary. Maria, the sister of Lazarus and the sister of Martha. Era María, la hermana de Lázaro y de Marta. Now, as we think of this scene, we're in the hometown of Lazarus and Martha and Mary, Bethany. Y cuando vemos nosotros este escenario, ellos estaban en el pueblo donde vivía Lázaro, Marta y María, que se llamaba Betania. And again, this, as John tells us, 6 days before the Passover. So this had happened the day before Palm Sunday, this dinner. Aquí Juan nos dice 6 días antes de la Pascua, o sea que esto sucedió The Saturday before Palm Sunday. Esto sucedió el sábado antes del domingo de Palmas. So, what had just happened in Bethany just a few days before that? Así que, ¿qué fue lo que había sucedido hace unos días en Betania? All you have to do is look back at John chapter 11. Lo único que tienen que hacer es ver Juan capítulo 11. Something incredible happened. Algo increíble había sucedido. ¿Cómo? Yes, the La resurrection of Lazarus. Sí, la resurrección de Lázaro. So the whole town is beaming. Wow, we just saw Jesus raise Lazarus from the dead. Así que pueden imaginarse, todo este pueblo está diciendo, wow, Jesús
resucitó a Lázaro de entre los muertos. And so imagine, they're sitting at this table, reclining at this table, having dinner, and Lazarus is sitting there, the guy that was just dead a few days ago. Así que estaban en esta cena, ahí sentados a la mesa, y Lázaro, el que estaba muerto hace unos días, estaba allí junto a él comiendo. And they're sitting there at the home of Simon the leper, Y estaban sentados en la casa de Simón, el leproso, who had leprosy. quien tenía lepra. And when a person is a leper in that time, they're ostracized, they're marginalized. Nobody can go near them, nobody can talk to them because they'll spread the disease. And so they have to be kept alone completely. Y en ese tiempo, todas las personas leprosas eran personas marginadas, los separaban de las demás personas porque no querían que se contagiaran los demás con la lepra. So you have him sitting there as well. So you have the man that Jesus raised from social death, Simon. Así que teníamos también a Simón el leproso allí, el hombre que Jesús había resucitado, como quien dice, de una muerte social o de la sociedad. And you have the man who Jesus raised from actual death, Lazarus, sitting Y at this también table. a la mesa sentado Lázaro, el hombre que Jesús había resucitado físicamente. And you have Jesus. Y tenían a Jesús And you have all of his disciples. y todos los discípulos de Jesús. And there, according to John, there was one more person there. Who was it? Y de acuerdo a Juan, había una persona más allí. ¿Quién era? Judas. Judas. But in addition to Judas, Y aparte de Judas, Martha. Marta. And what was Martha doing? ¿Qué estaba haciendo Marta? All this is important. Y todo esto es importante. Serving. Serving. Martha was serving. servía. Marta estaba sirviendo. Remember, if you remember anything about Martha, she loved to serve. Si ustedes recuerdan y se han escuchado la historia de Marta y María, a Marta le fascinaba ayudar, servir, In estar fact, she arreglando las got cosas. quite upset when her sister didn't want to help her serve at one point. En un punto incluso ella se enojó de que ella era la única que estaba sirviendo y su hermana no le ayudaba a ella a servir. Now, this is the scene. So you have all of this going on. You have Martha serving the plates at the table. Así que este es el escenario. Estaba Marta sirviendo a las personas allí en la cena. You have Jesus and his disciples and Lazarus and Simon the leper sitting there. Estaba Jesús, estaban sus discípulos, estaba Lázaro, estaba Simón el leproso también allí sentado a la mesa. Now, in those days, only men could sit at the table and eat at a banquet. Women were not welcome to sit there. En esos días, solamente los hombres se podían sentar en la mesa a cenar. Las mujeres no se podían sentar con ellos. And Martha was serving, but she wasn't sitting there partaking. Marta estaba sirviendo, pero ella no estaba sentada con los hombres. All you ladies should be very grateful that you live in the time that you live. Así que ustedes mujeres deben estar agradecidas que viven en este tiempo de ahora. For thousands of years, Pero por miles de años, things were a lot different than las now. cosas eran diferentes. And so what happens next is incredible if you understand the culture of that Así day. que lo que sucedió luego fue algo increíble si nosotros entendemos un poco lo que era la cultura de esos tiempos. Mary comes in to the feast. María entra a la fiesta Okay? She comes into the feast with her hair down. y ella entra a la fiesta con su cabello suelto. Now that was the first thing that would have been shocking. Esto es lo primero que a las personas lo asombrarían o lo dejarían en shock. Her hair had to be down because she used it to wash his feet. Y su cabello debía estar suelto porque ella utilizó su cabello para secar los pies de Jesús. Now, women in those days, when they were in public, they were expected to have their hair up. Ahora, I don't know how las it's mujeres up in en a ese whatever, tiempo bun or whatever. se les esperaba que ellas tuvieran su cabello Or cubierto, ya Or the sea hair con would have to un be covered velo with a veil. o recogido allí, pero cubierto su You've seen cabello. the pictures, Middle East. Ustedes han visto las fotos, ¿verdad? De Women in the Middle East covered, their hair covered, their heads are mujeres en el covered. Medio Oriente con su cabeza cubierta. She walks in with her hair down. Y ella entra allí con su cabello suelto. Obviously interrupts the dinner.
Es obvio que interrumpe la cena. She's a woman who's not supposed to be there. Es una mujer que no se suponía que debería estar allí. And she takes an extremely expensive box, alabaster box of extremely expensive perfume. Y ella toma una caja, una libra de perfume extremadamente caro. And breaks it open on the ground, probably breaks it open. Y lo rompe, posiblemente allí en el suelo, rompe el frasco. And this extremely powerful, overwhelming perfume fills the entire room. Y luego este aroma de perfume extravagante llena el cuarto. And she takes it and anoints Christ's head and Christ's feet. Y ella comienza y toma este perfume y unge la cabeza de Jesucristo al igual que sus pies. What was she doing? ¿Qué estaba haciendo ella? Now we know she was worshiping Jesus. Nosotros sabemos que ella estaba adorando a Jesús. She was worshiping him. Ella estaba adorando a Jesús. Let's take a look at why Mary is an example of a true worshiper. Y veamos por qué María es un ejemplo de una adoradora en verdad. Mary, unlike even the disciples at that point, was a true worshiper. ¿Sabes? María, incluso a diferencia de los discípulos de ese tiempo, ella era una adoradora de verdad. The disciples didn't bow down on their faces and worship him. Los discípulos no se postraban delante de Jesús y lo adoraban. Now they did later, they did. Más adelante sí lo hicieron. And we'll see that in Matthew 28. Y eso lo vamos a ver luego en Mateo capítulo 28. Their attitudes changed rather quickly when they saw him raised from the dead. Porque claro, cuando ellos ven a Jesús que resucitó de entre los muertos, la actitud de ellos cambió completamente. There seems to be pretty clear evidence that they didn't understand that he was God completely until they saw his risen body. Y hay mucha evidencia que muestra que los apóstoles no creían realmente que Jesucristo era Dios hasta que lo vieron resucitado. But Mary was worshiping him now. Pero María lo estaba adorando ahora. So, what was it about her that was such an extreme display of true worship? Así que, ¿qué tenía María que ella demostraba que era esa adoradora en verdad? What did she do that caused Jesus to respond to her and say she did the right thing? ¿Qué hizo María que hizo que Jesús respondiera diciendo lo que ella hizo es lo correcto? I think we see in her actions and in what she did the example of a true worshiper. Yo pienso que lo podemos ver en sus acciones. Lo que María hizo demostraba esa adoración verdadera. Number one, she accepted Christ on his own terms. Número uno, si están tomando apuntes, ella aceptó a Cristo en sus propios términos. On the terms that he set for himself. En los términos que Jesús puso acerca de él mismo. You see, the disciples didn't want to accept the fact that he was going to die on the cross. Sabes, los discípulos no querían aceptar el hecho de que Jesús iba a morir en la cruz. And we've talked about this many times because the Jewish Messiah was not supposed to die. Y esto lo hemos platicado otras veces porque en su mente ellos pensaban, ¿sabes qué? El Mesías judío no debe morir. The Jewish Messiah was supposed to be a great political leader who would overthrow the Roman Empire and would restore an earthly kingdom, Jewish kingdom that would rule the world. El judío Mesías debe ser un rey poderoso que pelee contra el imperio romano y pueda reinar sobre todos. So when he said, I'm going to go to Jerusalem and I'm going to die, they selectively chose to not listen. Así que cuando Jesús les dijo, yo voy a Jerusalén y voy a morir, ellos eligieron no aceptar eso. They didn't want to accept that. Ellos no querían aceptar eso que Jesús estaba diciendo. And they felt that because they were close to him and because they served with him and because they were walking with him, Y ellos sentían que como ellos estaban cercanos a Jesús, ellos servían junto con Jesús, ellos caminaban con Jesús, that they deserved positions of power in this new kingdom that he was going to set up. ellos decían, bueno, nosotros nos merecemos posiciones de poder en este reino que Jesús va a hacer. So they, rather than listening to the authority of what Jesus was saying, chose not to believe that he was going to die, even though he Así said que he ellos was. estaban escuchando y nada más viendo lo de la autoridad de Jesús, pero escogiendo no escuchar cuando Jesús les decía que iba a morir. But see, we see something different in Mary.
Pero sabes, vemos algo distinto en María. Every time we see Mary in Scripture, the few times that we do, Las veces que nosotros vemos a María en las Escrituras, what is she doing? ¿qué ella está haciendo? Sitting at Jesus' feet. Está sentada a los pies de Jesús. She sits at his feet now and she worships him at his feet. Y allí, sentada a los pies de Jesús, adorando a Jesús. And another event we're going to look at a little bit later in Luke, she was sitting at his feet and listening to his words while Martha was clamoring around serving. En el relato que conocemos de Marta y María, ella estaba sentada a los pies de Jesús, escuchando las enseñanzas de Jesús, mientras Marta estaba atareada sirviendo. You see, Mary listened to the word. ¿Sabes? María escuchaba la palabra. Mary believed what he said. Y María creía la palabra. Mary paid attention to what he said. María prestaba atención a lo que Jesús decía. And when he said, I'm going to go to the cross and die, Y cuando Jesús dijo, yo voy a ir y a la cruz y voy a morir, she believed it. ella le creyó. And she came and she took this anointing, as Jesus said, and she prepared his body for burial. Y ella vino y tomó este perfume, ungió a Jesús, como Jesús lo pone aquí, para prepararlo a él para su sepultura, para Why? su muerte. ¿Por qué? Because she believed he was going to die because he Porque said he ella was. creyó que Jesús moriría, porque Jesús lo dijo. But in the Jewish custom, Pero en la costumbre judía, the body was not prepared with this ointment, this expensive ointment, when someone was still alive. It was only after they died. el cuerpo no era ungido o preparado con estos tipos de perfumes caros cuando la persona aún estaba viva. Why would Era she- solamente cuando las personas estaban muertas. Why would she do it before he died? Entonces la pregunta es, ¿por qué ella lo hizo Why? antes de que Jesús muriera? Because she knew she wouldn't have a chance to do it after he died because he was going to rise from the dead. Porque ella sabía que no iba a tener oportunidad de hacerlo una vez que él muriera, porque él iba a resucitar de entre los muertos. She was miles ahead of the disciples. Ella estaba kilómetros adelantada Kilómetros. de los discípulos. She believed he was going to die, and she believed he was going to rise from the dead. Even his own disciples didn't believe that Ella yet. creía que Jesús moriría, pero que Jesús resucitaría, y lo creyó antes que los discípulos de Jesús lo creyeran. She didn't say, "Wait a minute, Jesus. Now what you're saying doesn't say the same thing that our teachers taught us." Ella no le dijo, espérate un momentito, Jesús, lo que tú estás diciendo no es con lo que los maestros nos estaban diciendo a nosotros, no va con lo que los maestros nos dijeron. The rabbis taught us that the Messiah was supposed to be powerful, and you're telling us you're going to die. Now wait a minute, Jesus. Ella no Hold le dijo a on. Jesús, oye, los rabinos dijeron que el Mesías sería poderoso y que iba a conquistar. Espérate un momentito, Jesús, lo que tú estás diciendo no va con lo que los rabinos dijeron. No, she said, he's the Son of God, and what he says is truth. Ella dijo, él es el Hijo de Dios y lo que él dice es verdadero. And any doubt she may have had was settled when he raised her own brother from the dead. Y quizás si tenía una pizca de duda, eso se acabó cuando ella vio a Jesús resucitando a su hermano de entre los muertos. And she came in and she worshiped him on his terms. Y ella vino y entró a esa cena y adoró a Jesús en los términos de él. Oh, you want to have a test to know whether or not you're a true worshiper? ¿Tú quieres tener una prueba para saber si tú eres un verdadero adorador? Do you worship God on his terms? ¿Tú adoras a Dios en los términos de Dios? For the things that he says he should be worshiped for? Por las cosas que él ha dicho que tú lo debes adorar a él. What about in the moments and the times in your life when God does things you don't understand? ¿Qué tal en aquellos momentos cuando Dios hace cosas en tus vidas que tú no puedes entender? Do we say thank you, Lord, in the times of trials just as much as we do in the times of joy? Decimos gracias Dios en los momentos de prueba, tanto en los momentos donde hay gozo, Because that's worshiping him on his porque eso terms. se trata acerca de adorar a Dios en sus términos. When he does things we don't understand, do we still worship him? ¿Sabes? Cuando Él hace cosas que nosotros no entendemos, ¿seguimos adorándole? When according to our own perception, and of course it's only our own perception, he fails, Cuando de acuerdo a nuestra percepción, y eso solamente es de acuerdo a nuestra percepción, Él falla, do we still worship him? aún así lo adoramos. Do we worship him as a God of wrath as much as we worship him as a God of blessing? Lo adoramos a Él como el Dios de ira, así como lo adoramos a Él como el Dios de bendición.
See, that's worshiping on his own terms. Eso es adorar a Dios en sus términos. Do we worship him as a God of justice as much as we worship him as a God of love? Nosotros lo adoramos a Él como un Dios de justicia, así como un Dios de amor, Because he's both. porque es ambas cosas. That's worshiping on his own terms. Ese es adorar a Dios de acuerdo a sus términos. When was the last time you said, "Thank you, God, for you are a God of justice"? ¿Cuándo fue la última vez que le dijimos a Dios, gracias Dios porque tú eres un Dios de justicia? I worship you, Lord, because you hate sin and because you are just and you are a judge. Y te adoro Dios porque tú odias el pecado, porque tú eres un Dios justo. I don't have to ask you when the last time you worship him because he's a God of love was. Yo no te debo preguntar cuándo fue la última vez que tú le adoraste a Él porque Él es un Dios de amor. Because you probably did that this morning. Porque posiblemente lo hiciste hoy en la mañana. But when was the last time that you worship him as a God of power, a God of sovereignty, a God of justice, as Pero well ¿cuándo as fue la a God of última love? vez que le adoraste como ese Dios de poder, como ese Dios soberano, como ese Dios de justicia? Es lo mismo. Él es todas estas cosas. You see, that's worshiping on his own terms. ¿Sabes? Eso es adorar a Dios en sus propios términos. Number 2, La número 2. she gave up her glory for his glory. María cedió su gloria por la gloria de Él. She gave up his glory for her glory for his glory. Ella cedió su gloria por la gloria de Él. Now I know that the women are really going to be able to relate to this when I talk Yo about creo it. que ustedes mujeres pueden relacionarse un poco con lo que les voy a decir. Paul said in 1 Corinthians that a woman's hair is her glory. Was her glory. A woman's hair is her glory. Pablo dijo en Corintios que el cabello de la mujer es su gloria. Now, it's still the same thing today. Yo creo que eso todavía se aplica hoy en día. You know, I know most women, and I'll speak of my wife, but I think a lot of other women could relate. No diría que mi esposa, pero creo que muchas mujeres se pueden relacionarse con esto. If your hair isn't the way you want it, ladies, it's hard to think about anything else. Si tu cabello no está de la manera que tú quieres que esté, Oh, es difícil pensar en cualquier otra cosa más, ¿sí o no? And you have curling iron and Y going to están the ahí blower. las tenazas, las planchas, blower. los blowers, el gel, el mousse, todo lo demás. All Para los these curlies things. y las de straight. The blower. You have blowers in Venezuela? Blower. Yeah. Los blowers secados. And the hair has to be just perfect. Y el cabello de las mujeres tiene que estar ahí, Now, it perfecto. was the same thing in ancient times. Sabes, en los tiempos antiguos era de la misma manera. And women had this beautiful long hair. Las mujeres tenían estos cabellos largos, hermosos. And the hair was not just a sign of their beauty, but it was also a sign of their covering. It covered up their head and it covered them as a covering. Y el cabello de ellas no solamente representaba belleza, pero también tenía que ver con esta parte de cubrir su cabeza. She comes in to this dinner party with her hair out, Así que entra María down, ahí a her la hair cena down. con su cabello suelto. And she takes her hair, her glory, the thing that is a symbol of her beauty. Y ella toma su cabello que representaba su gloria, representaba su belleza. And she wipes perfume all over the feet of Jesus with her own hair. Y ahí ella enjuga los pies de Jesús con su propio cabello. Wow. Now that's an act of worship. Can you imagine taking this beautiful hair Pueden and rubbing imaginarse perfume tomar all este over it? hermoso, espectacular, brillante cabello, hacer esto con Jesús. You see, she was sacrificing her glory for his. ¿Sabes? Ella sacrificó su gloria She por la was gloria de saying, él. his glory is more important than my glory. Ella dijo, ¿sabes qué? Su gloria es más importante que mi gloria. If we want to know if we're true worshipers, Si nosotros queremos saber que somos verdaderos adoradores, we have to ask a deeper question nosotros debemos hacernos una pregunta más profunda. than just what do you look like on Sunday morning during worship service. Que solamente, oye, ¿cómo yo me veo aquí los domingos en la mañana? Oh, he's got his hands raised every Sunday morning. Wow, él tiene las manos levantadas todos los domingos And his eyes are closed.
sus ojos están cerrados. He's a true worshiper. Él es un verdadero adorador. And that's part of it. But there's more to it than that. Parte de eso es adorar a Dios cuando levantamos nuestras manos, nos enfocamos en Él, pero también la adoración incluye más cosas. You know, when you give a testimony, ¿Sabes? Cuando tú das un testimonio, when I give a testimony, cuando yo doy un testimonio, do we purposely tell the story in a way that sacrifices our own glory and exalts His glory? nosotros de una manera con propósito e intencionalmente contamos la historia de tal manera que realmente es Jesús que se lleva la gloria y no nosotros? Or are we using the testimony as an opportunity to tell people something great about ourselves? O utilizamos la oportunidad de dar testimonios para que los demás piensen, wow, mira lo que hizo. When we're just a normal conversation, and this is hard to do. Y sabes, es difícil hacer esto, pero cuando estás, por ejemplo, en una conversación normal, It's not natural. no es natural. But do we talk about ourselves in such a way Pero hablamos acerca de nosotros mismos de tal manera that constantly emphasizes our own strengths and our own abilities and makes ourselves look good? que constantemente estamos tratando de enfatizar cuáles son nuestras propias habilidades o tratar de hacernos ver bien. Or do we talk in a way that makes God look good? ¿O será que hablamos de tal manera que vemos o hacemos que Dios se vea bien delante de los demás? We can't both look good. Porque no podemos vernos bien los dos. At the same time, are we willing in our lives También al mismo tiempo estamos dispuestos en nuestras vidas to give up a chance to receive credit? ceder la oportunidad de que nosotros recibamos el crédito For something we've done? por algo que quizás hayamos hecho. When we know we're the one that accomplished it, when we know we're the one that did it, are we willing to not fight to make sure we get the credit? Cuando sabemos que fuimos nosotros los que logramos esto o aquello, pero cedemos eso para no recibir ese crédito nosotros mismos. That's hard. That's hard for Y me. eso es difícil. Para mí, por ejemplo, es muy difícil hacer eso. But see, the reality of the matter is worship is about giving credit. That's what worship is. Pero el asunto y el detalle está en que la adoración se trata de dar crédito. When we worship God, we're giving Him the credit. Cuando nosotros adoramos a Dios, le estamos dando a Dios el crédito. He deserves it. Él es el que lo merece. When we're obsessed with us getting the credit Cuando nosotros estamos ourselves, obsesionados con nosotros recibir el crédito, then we're more concerned about our own worship. estamos entonces más concentrados en nuestra propia adoración, Our own en adoración sobre nosotros, nuestra propia gloria. Number 3, Ok, la número 3. she understood that worship is always the priority. María entendió que la adoración siempre es la prioridad. Mary understood that our primary relationship with God is that He is God and we are His worshipers. That's our primary relationship. María entendió que nuestra relación principal con Dios se trata de que Él es Dios y nosotros somos sus adoradores. When we're in heaven for eternity, that's what we're going to be doing, worshiping. That's ¿Saben all cuando we're going to be doing. Estemos en el cielo, cuando estemos delante del gran rey, eso es lo que vamos a estar haciendo. Vamos a estar adorándole a Él. That's what Por la we were eternidad. created for, Para eso tú y yo fuimos creados. to be His worshipers. Fuimos creados para ser sus adoradores. You see, she understood that. Y sabes, María entendió esto. She demonstrated that in a couple of ways. Y ella demostró esto en distintas maneras. Number 1, she didn't care about protocol. La primera es que ella no le importaba el protocolo. We've already talked about this, but she came in, she's a woman coming into a dinner party only for men. Ya vimos esto un poquito, pero ella era una mujer. Entró en una cena donde solamente era para hombres. She had her hair down. She was doing all kinds of things that were not accustomed, that were not culturally acceptable. Y ella con su cabello suelto hizo cosas que culturalmente no eran aceptables. But she did it anyway Pero ella lo hizo igual, because she knew that worship was a priority. porque ella sabía que la adoración era la prioridad. She understood that what Jesus deserved in that moment was not a dinner party. Ella sabía que lo que Jesús merecía en ese momento, lo que necesitaba Jesús no era nada más una cena, una fiesta de cena. If he was nothing more than just another important human being.
Y ella sabía que él no solamente, como quien dice, era un ser humano importante. He deserved worship. Él merecía adoración. You see, the question that we think, as we study this, the question that I think we should be asking Pienso que la pregunta que debemos hacernos mientras vemos esto is not why did Mary do this? no es tanto por qué María hizo esto, It's why is Mary the only one who's doing it? pero la pregunta debería ser ¿por qué María fue la única que hizo eso? How can you sit and have a nice orderly dinner when the man who just raised someone from the dead is sitting there? ¿Cómo puedes estar allí en una cena y simplemente como si fuera una cena cualquiera con el hombre que acababa de resucitar a Lázaro que se conocía en todo el pueblo? How can you just have a nice orderly dinner when the person who was raised from leprosy is sitting there? ¿Cómo puedes tú solamente tener una cena ordinaria cuando aquel que fue como quien dice resucitado también de su lepra estaba allí sentado? She didn't care about any of that. Ella no le importó nada de esto. She valued worship above works. Ella valoró la adoración por encima de las obras. You see, she took this incredibly expensive perfume Y ella tomó este perfume que era muy caro, that was worth a whole year's worth of wages. que incluso costaba el salario de todo un año. And here's what we have to understand. She probably recently went out and purchased this. Y podríamos también entender que ella quizás recientemente había comprado ese perfume. Because if they would have had it before, Porque si lo hubiesen tenido antes, then they would have used it on the body of Lazarus. ella hubiera utilizado este perfume en el cuerpo de Lázaro que había muerto. But she went out and took probably all the money she had. Pero ella salió probablemente tomando todo el dinero que ella tenía. And she purchased this perfume Y ella compró este perfume in order to put on Jesus, in order to anoint Jesus with. para luego ungir a Jesús con eso. She cared about worship above all else. Sabes, sobre todas las cosas, ella lo que le importaba más era la adoración. You know, the a Jesús. disciples, they cared about works. Los discípulos se interesaban más bien en las obras. They cared about what they had been doing for Jesus and all the things they had been doing and what they thought they deserved. Ellos se interesaban más bien en aquello que ellos habían hecho por Jesús, en aquellas cosas que ellos pensaban que ellos se merecían. When she broke the bottle, what did they say? Why do you do this? Why would you not sell it and give it to the poor? Cuando ella dio y puso el perfume sobre Jesús, preguntaron por qué no se vendió este perfume por 300 denarios y se le dio a los pobres. Now we know that Judas is the one who actually said this. Aquí en Juan nos dice que fue Judas Iscariote el que hizo esa pregunta. And we know that he didn't care about the poor, he cared about himself because he was stealing money. Y ahí nos dice en el pasaje que a él no le importaba a los pobres, a él lo que le importaba era a él porque él estaba robando el dinero. But the other disciples agreed with him. Oh yes, yeah. Why did you allow this, Jesus? This money could have been given to the poor. Pero los otros discípulos también pudieron estar diciendo, sí, ¿por qué no le dieron mejor ese dinero a los pobres? But yet Jesus says to them, Pero aún así Jesús les dice a ellos, she has done a good thing. lo que hizo ella fue bueno. She has anointed my body for burial. Ella ha ungido mi cuerpo para la sepultura. You see, Jesus is not saying that it's not good to give to the poor. Aquí Jesús no está diciendo que no sea bueno darle a los pobres. But he's saying that worship is more important than giving to the poor. Pero él está diciendo que la adoración es más importante incluso que darle a los pobres. Jesus loved the poor. He talked about helping the poor all the time. ¿Sabe? Jesús amaba a los pobres. Él hablaba acerca de dar a los pobres y lo hablaba todo el tiempo. But if you help the poor without worship, Pero si tú ayudabas al pobre sin adoración, and if you help the poor without the motivation of doing it in order to worship God, y si tú le dabas a los pobres pero sin esa motivación de adorar a Dios, it's just works. entonces solamente es obras. It's just works. Solamente es obras. Evangelism is the ultimate, worship is the ultimate goal of evangelism. ¿Sabes? La adoración es esa meta final del evangelismo. I want you to listen to that again. Yo quiero que tú escuches esto una vez más. Worship is the ultimate goal of evangelism. La adoración es la meta o el objetivo final del evangelismo. Not
getting people saved. No el hacer o convertir a las personas o que las personas sean salvas. Because when people get saved, the more people that get saved, the more people that hear the word, the more people that surrender their lives to Christ, Porque entre más personas se convierten a Cristo, entre más personas rinden su vida a Cristo, the more worshipers there are. for van a him. haber entonces, por ende, más adoradores. And he deserves more worship. Y Él merece más adoración. He deserves more worship than Él he's merece más adoración ever going to get. que Él nunca jamás va a obtener. Worship is the ultimate goal of helping the poor and giving. Sabes, la adoración debe ser incluso la meta final que nosotros tengamos incluso al darle a los pobres. Worship is the ultimate goal of dealing with our difficulties in our relationships. La adoración debe ser la meta final incluso de cuando nosotros estamos lidiando con nuestras relaciones. Because when we show grace to someone, when we work out our problems with someone, we're exhibiting what God did to us. Porque cuando nosotros lidiamos con los conflictos que tenemos con otras personas y lo hacemos de una manera bíblica, de una manera correcta, traemos gloria a Dios. A true worshiper puts worship above works. Y un adorador va a poner la adoración por encima de sus obras. A true worshiper understands that his works are nothing more than an expression of his worship. Y un verdadero adorador va a saber que sus obras simplemente son una expresión de lo que es su adoración al Señor. See, I think that's the biggest difference between a worship culture and a works culture. Y esa es la diferencia principal entre una cultura de adoración y una cultura de obras. And in most churches, there's going to be one or the other. It's going to be a worship culture or a works culture. Y en la mayoría de las iglesias o es una o es la otra, es una cultura de adoración o una cultura de obras. A works culture says, I do what I do so I can get what I deserve. Y una cultura de obras dice, yo hago lo que hago para poder obtener lo que yo merezco. I deserve recognition. Yo merezco reconocimiento. I deserve credit. Merezco crédito. I deserve to be given opportunities to do. Y merezco oportunidades de hacer cosas. And I'm trying to earn favor Y estoy with God. tratando de ganarme el favor de Dios. But see, a worshiper says, I already know I have favor with God because of what Christ did. Pero la adoración dice, ya yo sé que yo tengo el favor de Dios y es por lo que Cristo hizo. And so I still do works, Y aún hago obras, but I do the works as an expression of my worship, pero hago las obras como una expresión de mi adoración a not the Dios. other way around. No al revés. Amen? Amén. Now stay with me just for a few more minutes here. This is important. Y yo quiero que se queden conmigo unos minutitos más porque es bien importante lo que les quiero decir. A lot of people come to me, Muchas personas se me acercan and it's a good thing. y es algo bueno. But they say, use us. We want to be used. We want to be a part of something. We want to do something in the church. Se nos acercan para decirnos, queremos ser usados en la iglesia, díganos en qué les podemos servir. And I want to be very clear. That's what we want. Y yo quiero ser muy claro, eso es lo que nosotros hemos orado, lo que queremos. And starting in 2016, we're going to talk a lot more about how we're going to start involving many more people. Y comenzando a partir de este próximo año 2016, incluso vamos a hablar un poquito más de más oportunidades, cómo la mayoría de ustedes pueden involucrarse a servir al Señor. And we want to give people a chance Porque sí, queremos darle la oportunidad a las personas, and an opportunity to serve. una oportunidad para servir. But what I don't want to happen Pero lo que sí no me gustaría que sucediera, is I don't want our church to be no me gustaría que nuestra iglesia sea a works-oriented church. una iglesia orientada solamente en obras. It's one thing to have a desire to serve, Hay una cosa es tener ese deseo de servir, but it's something else to not be able to be happy or comfortable or have joy unless you are serving. pero otra cosa es no sentirse feliz o cómodo si no está sirviendo. Let's look at one last Quiero scripture. que veamos un versículo más. Luke 10, Lucas 10, verses 38 through 42. Most of us are familiar with this story, and we'll end with this story. Lucas 10 del 38 al 42. La mayoría de ustedes conoce esta historia y quiero terminar leyéndola. This is the great contrast Este es el gran contraste between worship and works. entre la adoración y las obras. And it's between Martha and Mary. Y es entre Marta y María.
Verse 38. Versículo 38. Now as they went on their way, Jesus entered a village, and a woman named Martha welcomed him into her house. Mientras iban ellos de camino, él entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. And she had a sister called Mary who sat at the Lord's feet and listened to his teaching. Y ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Now listen very closely to verse 40. Ahora escuche muy claramente el versículo 40. But Martha was distracted with much serving. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos. And she went up to him and said, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Y acercándose a él le dijo, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? And he said to her, Dile pues que me ayude. Respondiendo el Señor le dijo, Lord, do you not care that my sister has left me to serve alone? Tell her then to help me. nuevamente, Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. But the Lord answered her, Martha, Martha, you are anxious and troubled about many things. Respondiendo el Señor le dijo, Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, But one thing is necessary. pero una sola cosa es necesaria. Mary has chosen the good portion, which will not be taken away from her. Y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada. Luke tells us, Martha was distracted by much serving. Lucas nos dice que Marta estaba preocupada, o en esta versión dice distraída, con Wait. mucho servir o con muchos preparativos. I thought we were called to serve. Nosotros podemos decir, oye, pero es que yo pensaba que habíamos sido llamados a servir. I thought we were supposed to serve. Y yo pensaba que se suponía que debemos servir. I thought we were supposed to work hard for the Lord. Yo pensaba que se supone que nosotros debemos trabajar duro para el Señor. The problem is not serving. ¿Sabes? El problema no se trata acerca de servir. The problem is being distracted by serving. El problema es estar distraídos o preocupados por servir. Being O por preparar. identifying with what you do instead of who you are. Estar más bien basada nuestra identidad en lo que hacemos en vez de lo que somos. Identifying with your abilities or your gifts or your talents rather than who you are as a worshiper of Christ. Que nuestra identidad muchas veces, lo malo está en que nuestra identidad está basada en lo que hacemos por Cristo en vez de cuál es la adoración que yo le ofrezco a Él. And misunderstanding what the purpose of serving is. Y malentendiendo cuál es el propósito de servir. You know, we see this great contrast between Mary, Y vemos este gran contraste entre María, the disciples, los discípulos, who were more concerned about what Jesus was going to do than they were about who he was. quien estaban más preocupados acerca de lo que iba a ser Jesús en vez de quién era Jesús. They wanted him to overthrow the Roman Empire. They didn't Ellos care that he querían- was God. Que Jesús conquistara el imperio romano, no les importaba si Jesús era Dios o no. And the religious leaders of the day that we saw in the first few verses. Y los líderes religiosos que vimos en los primeros versículos. We need to understand Nosotros debemos entender that Christ is que God, Cristo es Dios and we need to worship him. y debemos adorarle a Él. He deserves our worship. Él merece nuestra adoración. Amen? I want to just talk to you very personally now this morning. Quiero hablarte personalmente en esta mañana. I want to challenge us, myself included. Y yo quiero desafiarte a ti, al igual que me desafío a mí mismo. What is our priority? ¿Cuáles son nuestra prioridad? ¿O cuál es nuestra prioridad? What have we seen here of the example of Mary? ¿Qué vimos aquí del ejemplo de María? What have we seen? ¿Qué hemos visto? A woman who sat at his feet, Una mujer que se sentó a los pies del Señor Worshipped him. Jesús, lo adoró, listened to his word. escuchó sus palabras. Do you do that in your life? ¿Haces eso tú en tu vida? Do I do that in my life? ¿Hago eso yo en mi vida? In our personal lives, can we sit at Christ's feet? En nuestras vidas personales, ¿nos sentamos a los pies de Jesús? Do we have enough time to do that? ¿Tenemos el tiempo suficiente para hacer Do eso? we have enough time
in our busy schedules and our active lives Tenemos nosotros el tiempo suficiente en nuestra agenda apretada y ocupada to really sit at his feet, de realmente sentarnos a sus pies, to really sit and listen to his word? de realmente sentarnos y escuchar sus palabras. Is this our priority? ¿Es esta nuestra prioridad? You know, we struggle on a Sunday morning in here right now. I can see it, and I know it, and you know it too. We're struggling just to get through a sermon on Sunday morning. Yo sé que a nosotros nos cuesta, hoy nos ha costado, enfocarnos simplemente en una hora para escuchar la palabra de Dios. But if we were out on the street helping out the poor, we could do it for hours. Pero si estamos allá afuera, sirviendo a los pobres, ayudando a los pobres, lo podemos hacer por horas y horas. If we went to a village and handed out Christmas gifts to children, we could have energy for hours. Si nosotros tuviésemos un viaje a una comunidad de escasos recursos a entregar regalos de Navidad, lo haríamos por horas y horas. What's our priority? ¿Cuál es nuestra prioridad? It's not that doing acts of service are wrong, but unless we are spending time in his word and in time in personal worship and in time in corporate worship, Y nuevamente, no se trata que el servir sea algo no bueno, al contrario. Pero se trata de, la pregunta es, ¿pasamos tiempo nosotros en la palabra del Señor? ¿Pasamos nosotros tiempo escuchando y adorando a Dios de una manera personal y de una manera corporal? then the works we do won't be for his glory. Si no hacemos esto, las obras que hagamos no van a ser para su gloria, They'll be for our own glory. van a ser para nuestra propia gloria. The things that we do will be in order to try to get his favor and earn his favor instead of worshiping because we already have his favor. Y las cosas que hacemos serían como quien dice para ganarnos el favor de Dios y agarrar como quien dice su aceptación, en vez de entender que las obras se trata de una simple expresión de adoración a Dios por lo que Él ya hizo. Ya somos aceptos en Él. You know, the Lord has been challenging me in my personal life. Sabes, el Señor me ha desafiado a mí en mi vida personal, I put ministry oftentimes before worship. porque muchas veces yo pongo el ministerio antes que la adoración a Dios. I identify myself more as a minister than I do as a worshiper. Y yo me he identificado muchas veces a mí más como un ministro que como un adorador. I want to challenge you. Do you identify yourself by the things you do for God? Or Y por who eso yo quería you are? desafiarte a ti, quería desafiarme a mí. ¿Nosotros estamos identificados por lo que hacemos o por lo que somos? And I want to say that worship is a lifestyle. It's not just singing songs on Sunday mornings. Y adoración es un estilo de vida, no solamente cantar los domingos en la mañana. Let's pray. Vamos a orar. Father, we're so grateful this morning Señor, estamos tan agradecidos en esta mañana that you were faithful, porque tú eres fiel. that you sent your son Jesus to die on the cross, Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz por to nosotros, sacrifice his life para for us. sacrificar su vida por nosotros. Lord, we don't have to do anything to pay you back. Señor, nosotros sabemos que no debemos hacer nada para, como quien dice, pagarte o retribuirte. There's nothing we could ever do to pay you back. No hay nada que nosotros podamos hacer, que podamos pagarte lo que tú hiciste por We nosotros. can't work hard enough to pay you Nosotros no back. podemos trabajar lo suficiente para pagarte de vuelta. But because of who you are, Pero debido a quién eres tú, and because of what you did, debido a lo que hiciste tú, you deserve worship. tú mereces la adoración. You deserve our Tú focus. mereces nuestro enfoque. You deserve our attention. Tú mereces nuestra atención. That's what you want, our hearts. Y eso es lo que tú quieres. Tú quieres nuestro corazón. Not our actions or our No deeds, nuestras acciones, no nuestras obras, but our hearts. pero nuestros corazones. Help us, Lord. Ayúdanos, Señor. Help us to serve you Ayúdanos a servirte. and love you Ayúdanos a amarte as worshipers, como adoradores, giving you the worship you deserve. dándote la adoración que tú In mereces. Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen.